Los invito, hermanos, a si pueden abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28. San Mateo, capítulo 28. En el versículo 20, en la segunda parte. Vamos a leer solamente una parte de este versículo. Vamos a leer la segunda parte de este versículo. El Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 20, en su segunda parte dice lo siguiente: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Leámoslo una vez más. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Padre, aquí estamos, Señor, tus hijos reunidos, los que en esta ciudad de Apopa, Señor, juntamente con muchos otros que se congregan este día acá en la misma ciudad, estamos reunidos porque te amamos, Señor, porque queremos más de ti, Señor, porque eres tú, palabra eterna, palabra viva en nuestro ser. Aquí está tu iglesia, Señor, y como hemos cantado ahora una y otra vez, cuando llegue la boda del Cordero, Señor, alégrate, Sión, el pueblo de Cristo, tú estás por venir, Señor. Señor, también te pedimos que esta palabra pueda entrar en lo más profundo de nuestro ser. Permítenos ser, así como tú dijiste, una tierra fértil, donde la semilla es sembrada y lleva mucho fruto. Señor, eso ha representado nuestros corazones, que es la tierra. La semilla que es tu palabra, Dios, que pueda ser sembrada en nuestra vida. Gracias por mis hermanos, Señor, que han finalizado este seminario, Señor, al cual tú les has permitido, Señor, avanzar. Señor, llénalos con tu Espíritu Santo y fuego, Padre, en el nombre de Jesús. Y a todos los que estamos en este lugar, Padre. Oh, Dios mío, llénanos de tu poder y de tu gloria. Y que podamos, Señor, siempre ser esos hijos conforme a tu voluntad, conforme a tu deseo. Háblanos, Padre, por medio de tu palabra. En tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Gloria, gloria al Señor. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Son las últimas palabras que el evangelista Mateo escribió de lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. Las naciones de la tierra, mis hermanos, se levantan presidentes, se levantan gobernadores, y casi siempre apelan, muchas veces, cuando un pueblo no anda muy bien, apelan a la responsabilidad de los ciudadanos. A veces cuando las cosas no van muy bien en un pueblo dicen, bueno, es que los ciudadanos no llevan a cabo su responsabilidad. Los ciudadanos tal vez, la unidad ciudadana no se está dando. Y cuando algo no está muy bien, siempre se están, como diríamos en buen salvadoreño, están tirando la pelota, ¿verdad? Que quién tiene la culpa, quién no tiene la responsabilidad, quién no está haciendo lo que debe hacer, quiénes lo están haciendo. Y así van siempre los pueblos de la tierra. De hecho, nuestro país el próximo año, ¿verdad? Estamos por elegir a un nuevo presidente. Y siempre apelamos a la responsabilidad. ¿Cuánta responsabilidad tiene el gobierno? ¿Cuánta responsabilidad tienen los ciudadanos? Y así vamos. En el caso de nosotros, mis hermanos, que aparte de ser ciudadanos del Salvador, que también tenemos partida de nacimiento en el cielo, también en el reino de Dios tenemos una responsabilidad que es quizás la que resume todo lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer y a enseñar. Por eso en esta tarde deseo hablarles bajo este tema. Asumamos la responsabilidad que Jesucristo nos dejó. Asumamos la responsabilidad que Jesucristo nos dejó. El texto al cual he llamado su atención es un texto que nos llena de gozo, nos llena de alegría al saber que nuestro Señor Jesús, Dios, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso nos llena de alegría, nos llena de bendición, nos hace sentir verdaderamente que no estamos solos, que Dios está con nosotros. Pero también, hermanos, para participar de esa bendición, algunos versículos antes, el Señor Jesús le explicó a los discípulos lo que Él deseaba que sus discípulos hicieran.
terminó con esas palabras, pero previamente Él les dijo unas palabras que también son muy claves. Y en primer lugar, hermanos, yo les deseo compartir cuál es la responsabilidad que Jesucristo dejó. Esta parte quisiera que lo viéramos en dos vías. En primer lugar, acerca de la predicación de la palabra. En este texto, muy conocido como la Gran Comisión, Jesucristo le dijo a sus discípulos: id y haced discípulos a todas las naciones de la tierra. Después el Señor Jesús se acerca a ellos, les da palabras y al final les dice: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando hablamos entonces, mis hermanos, de la Gran Comisión, más bien dicho, de la responsabilidad que nosotros tenemos, estamos sumamente relacionados con la predicación. Hay una diferencia entre predicar y hacer discípulos. Nuestro Señor Jesucristo hizo ambas cosas. Y ambas cosas son las que de igual forma Cristo desea que cada uno de nosotros podamos hacer. En este texto y también el texto paralelo en Marcos capítulo 16 versículo 15, el escritor en Mateo usa id y hacer discípulos a todas las naciones. En el caso de Marcos capítulo 16, el escritor, más bien dicho, el Espíritu Santo dice: id y predicad a toda criatura. Aquí encontramos naciones en Mateo y en Marcos encontramos a toda criatura. El reino de Dios, mis hermanos, es un reino espiritual y es un reino mundial. Es un reino global. Si ustedes quisieran estar, por decirlo así, en el mejor negocio de la tierra, en el que nunca va a quebrar, esa es la iglesia de Cristo. No en términos económicos, mucho mayor que eso. Porque el que ha fundado, como dijo, yo pondré mi iglesia sobre la roca y las puertas del Hades, el mismo infierno, no va a prevalecer contra la iglesia de Cristo. Entonces nosotros nos paramos en autoridad siempre y queremos asumir nuestra responsabilidad, la responsabilidad que Jesús nos dejó. Por eso veamos en primer lugar esta responsabilidad en la predicación. Jesucristo, mis hermanos, predicó la palabra en todo lugar en Israel. Él no salió de Israel. Solamente cuando Él fue a la parte del norte, saliéndose de Israel, fue a dos ciudades. En la palabra se nos enseña que Él fue a Tiro y a Sidón. Esas ciudades ya se salían de Israel, pero el ministerio de nuestro Señor Jesucristo se centró en Israel. Así le agradó a Dios Padre. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, todos sus años de ministerio, aproximadamente 3 años y medio, Él se desenvolvió en la nación de Israel, hablándole al pueblo de Israel. Pero interesante es cuando la palabra del Señor nos enseña que Jesús predicaba en toda aldea. Él iba predicando la palabra del Señor. Pero hay algo muy interesante, mis hermanos. Cuando Cristo predicaba, aunque Jesús, siendo Dios mismo en la carne, no toda persona se convertía. No toda persona escuchaba atentamente y digamos que simpatizaba a tal grado que hacían lo que Jesús les decía. Siempre habían muchos que se opusieron a la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando hablamos en nuestro entorno y en nuestro contexto, debemos comprender de que nuestra responsabilidad es predicar la palabra del Señor. Los frutos de la predicación le competen a Dios. Los frutos de la predicación le competen al Espíritu Santo. Pero nuestra responsabilidad es predicar la palabra del Señor. Cuando nosotros hablamos también de predicar, mis hermanos, tengamos en cuenta, cuando nuestro Señor Jesucristo, Él multiplicó milagrosamente, eran 5,000 hombres, dice la palabra, y quizás habían muchos niños, habían quizás muchas mujeres también. De miles de personas vinieron, un niño con un corazón sencillo. Él le dijo: bueno, yo tengo 2 pececillos y yo tengo 5 panes. Yo creo que esto te puede servir, Jesús. Y el Señor Jesús oró y empezó a pasar las canastas y se multiplicó a tal grado que todos pudieron ser alimentados en esa tarde, en ese lugar.
Pero el siguiente día vemos algo muy interesante. Cuando nuestro Señor Jesucristo se fue al otro lado del mar, dice la palabra que la multitud lo perseguía y Él volteó a ellos y les dijo: ustedes me siguen por los panes y por los peces. Lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo es: no siempre a los que Él predicó lograron comprender lo que nuestro Señor Jesucristo simbolizaba, era y deseaba hacer en sus corazones. De igual forma, mis hermanos, hoy en día hay muchos que intentan seguir a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, por los panes y por los peces. Algunos, cuando las cosas van mal, dicen: bueno, Dios me falló, Dios no me cumplió, o más bien el camino cristiano no es tan fácil. El Señor Jesucristo de igual forma lo vivió, pero Él habló con la verdad y Él le dijo: ustedes a la verdad me siguen por los panes y por los peces, porque vieron la provisión. En una ocasión también los discípulos, los cercanos a nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra que Jesús había hablado una palabra fuerte, una palabra dura, y de que muchos de los que le seguían, después de esa palabra dura, ellos entonces se voltearon y dejaron de seguir a nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se voltea a sus discípulos y entonces Él les dice: ¿acaso ustedes también me van a dejar en esta oportunidad? Pero fue ahí cuando Pedro, dirigido por el Espíritu, dio las siguientes palabras: ¿a quién podré yo acudir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Nuestro Señor Jesucristo predicaba. Nosotros de igual forma asumamos esa responsabilidad de predicar la palabra del Señor. En segundo lugar, con respecto a nuestra responsabilidad, está el hacer discípulos. Hay una diferencia entre la predicación y el hacer discípulos. El Señor Jesús, como les comentaba, Él predicaba a multitudes, pero los que se quedaban con Él, los que compartían con Él, eran sus discípulos. Sobre la vida de los discípulos, el Señor Jesús derramó su alma y su espíritu. Todo lo que Dios le había entregado, Él se los dio a ellos, en enseñanza, en ejemplo. Los discípulos estaban con Él. De hecho, hay un precioso canto, una linda alabanza escrita por nuestro hermano Marcos Vidal, que habla acerca de esto, de que los íntimos, los que recogen las obras, en el caso del milagro de la multiplicación de los panes, los que recogen las obras y se quedan con el maestro, esos son los discípulos. Muchas veces los simpatizantes eran los que escuchaban, recibían la bendición y se iban. Los discípulos son aquellos que están, que se quedan, que descansan con el maestro. En este caso, nuestro Señor Jesucristo escogió a 12 discípulos. Sabemos de que entre esos 12 estaba Judas también, el que lo iba a traicionar. Toda la traición y todo esto era parte del plan soberano de Dios. Pero ellos estaban ahí entonces. Jesús, juntamente con la predicación, Él hizo discípulos. Compartió su vida, compartió tiempo, compartió lo que el Padre le había entregado. Por eso allá en Juan capítulo 17, en la última oración por sus discípulos, Jesús oraba al Padre y le decía: Dios, les he entregado lo que tú me dijiste. Les he dado lo que tú pusiste en mi corazón para decirles a ellos. ¿Cuál es el fin de los discípulos entonces? El fin de los discípulos era que ellos pudieran continuar con la labor que Jesucristo comenzó. Nuestro Señor Jesucristo no salió de Israel, pero los 12 discípulos, bueno, Judas murió, más bien dicho, se ahorcó, se suicidó. Los discípulos decidieron, en lugar de Judas, levantar a Matías. Pero también tenemos como abortivo, como decía el apóstol Pablo, él se consideraba un discípulo abortivo. Él también estaba ahí. Entonces, los discípulos de Cristo comprendieron esto. Ellos dijeron: nuestra responsabilidad es esta, es compartir la palabra del Señor, es hacer discípulos. Entonces ellos empezaron a hacerlo, a tal grado que llenaron todo el mundo conocido en esa época de la palabra de Dios e intentaron hacer discípulos. Ese es el deseo de Dios también para nosotros, mis hermanos.
He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esas palabras dirigidas en primera instancia a los discípulos. Si ustedes hacen lo mismo que yo les enseñé, yo estoy con ustedes todos los días. Hermanos, Dios no está con nosotros un día, otro día no, un momento no, otro sí, no. Él está con nosotros. Y en la medida que nosotros tomamos esta responsabilidad como nuestra y hacemos y decimos: Cristo, aquí estoy, Dios. Aquí estoy, Señor. Yo quiero servirte. Aquí está mi vida. Yo deseo entonces compartir. El Señor está con nosotros hasta el fin del mundo. Nuestro Señor Jesucristo, como un administrador por excelencia, Dios es Dios soberano, Dios poderoso. Él tiene sus formas exactas de hacer todo. Por eso, en segundo lugar, aparte de mencionarles de que asumamos nuestra responsabilidad, Jesucristo les dio la responsabilidad y también les dijo cómo lo iban a hacer. En segundo lugar, veamos el cómo ellos iban a asumir la responsabilidad. Cuando los discípulos entendieron que la misión de Jesús era algo mundial, era algo global, ellos dijeron: bueno, nosotros no hay capacidad para hacerlo, no entendemos cómo vamos a lograr hacerlo. Pero el Señor les dijo: ustedes lo van a lograr hacer en el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, Él les pidió, cuando Él ascendió al cielo, Jesús les pidió y les dijo: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Les dio el qué, les dio la comisión, les dio la responsabilidad. Ahora les da el cómo lo iban a hacer. Les dijo: cuando ustedes sean investidos de poder de lo alto, el Espíritu Santo vendrá con ustedes, los bautizará de poder, los llenará de su gloria. Entonces ustedes van a tener la capacidad para hacer lo que yo les estoy pidiendo que ustedes hagan. La historia habla por sí misma. Usted y yo, mis hermanos, de alguna o de otra manera, venimos a ser tataranietos de los discípulos. Porque 12 hombres decidieron, y también los que estaban alrededor, ir a los confines de la tierra. Usted y yo estamos acá 2000 años después. Estamos por la pura gracia de Dios. Estamos por la obra de Jesucristo. Pero también estamos porque estos hombres obedecieron a lo que Jesús les dijo. Entonces, cuando nosotros recibimos tal bendición, uno dice: bueno, hay poder en la obra del Espíritu Santo. Hay poder en lo que el Espíritu Santo desea hacer con la iglesia. En Hechos capítulo 2 sabemos cuando el Espíritu Santo llenó y bautizó a todos estos hombres. Eran 120 hombres, bueno, hombres y mujeres que estaban reunidos en ese lugar. El Espíritu Santo vino sobre ellos y entonces a partir de ese momento ellos tuvieron la vehemencia, el denuedo, la autoridad para empezar a hacer lo que Jesús les dijo que hicieran. En Marcos capítulo 16, mis hermanos, si se me pudieran acompañar o en la pantalla lo van a ubicar. Marcos capítulo 16, en el versículo 19, vemos algo sumamente interesante. Dice el versículo 19, Marcos capítulo 16: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, mire qué lindo, ellos se refieren a los discípulos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Eso quiere decir, cuando predicamos, las señales nos siguen. A veces yo sé que pedimos: Dios, te pido, Señor, que me regales señales, Dios, que yo pueda sanar enfermos, que yo pueda hacer esto y lo otro. Pero lo que nosotros en primer lugar tenemos que hacer es predicar. Ahí vamos a ver el poder de Dios manifestado, donde nosotros sea que nosotros vayamos. Entonces, el poder del Espíritu Santo capacitó a estos hombres. Y ahí vemos, con unas palabras sumamente sencillas, digamos, los discípulos recibieron el mensaje, lo entendieron y se pusieron a trabajar. Estas palabras sencillas del versículo 20 me encantan muchísimo cuando dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes.
Jesús les dijo: id y predicar a todas las naciones. Y los discípulos fueron y predicaron en todas partes. Claro, se lee de una forma muy sencilla. Tal vez no fue tan sencillo, pero lo que deseo resaltar de los discípulos es que lo entendieron. Como diríamos en buen salvadoreño, les cayó el 20. Y ellos hicieron lo que Jesús les pidió. ¿Cómo? En el poder del Espíritu Santo. En tercer lugar, mis hermanos, y último lugar, las garantías de asumir la responsabilidad. En primer lugar, cuando hablamos de las garantías que trae responder a la responsabilidad que nuestro Señor Jesucristo nos ha encomendado, está la presencia misma de Dios en medio de todo lo que nosotros hacemos. El Señor Jesús les dijo: vayan, prediquen, compartan, hagan la voluntad de Dios. Y dice la palabra: y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Está bastante claro. Entonces, esa bendición de la presencia de Dios lo garantizaba de que ellos pudieran predicar y hacer discípulos. Cuando usted y yo, mis hermanos, estamos predicando, estamos haciendo discípulos, estamos compartiendo la palabra del Señor, estamos amando al prójimo, Dios está con nosotros. Porque eso es lo que la palabra dice. La garantía de la presencia de Dios está íntimamente relacionado con la capacidad que tengamos de poder obedecer y asumir nuestra responsabilidad. El Señor nunca nos va a dejar, mucho menos cuando estamos sirviéndole a Él. Hay momentos duros, sí, los discípulos también lo tuvieron. Piedras, recibieron látigos, recibían críticas, no eran queridos algunos de ellos, eran rechazados. El apóstol Pablo pasó circunstancias difíciles. Algunos los despojaban de sus bienes. En ese tiempo, bajo el imperio romano, era muy complicado. Algunos los despojaron de sus posesiones. Pero ellos, algo los tenía tan bendecidos y tan alegres. Era la presencia de Dios mismo en ellos, por medio de la capacidad que Dios les daba y en su espíritu para compartir la palabra del Señor. Entonces, una de las garantías de asumir nuestra responsabilidad es que aseguramos la presencia de Dios en nuestro caminar. En segundo lugar, vemos también la vida sobrenatural. Hermanos, la vida del creyente es una vida sobrenatural. La palabra del Señor mismo nos dice en Colosenses capítulo 1 que nosotros hemos sido quitados, arrancados del reino de las tinieblas al reino de nuestro Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, imagínense, hay un cambio, una transformación tremenda. Entonces, esta vida a la cual Dios nos ha llamado a que nosotros podamos vivir es una vida sobrenatural. Y allí mismo en el versículo 20 de Marcos capítulo 16 lo vemos con mucha claridad. Dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes. Uno, ayudándoles el Señor, es decir, la presencia del Señor con ellos. Y dos, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Dice el versículo 16 de Marcos 16: el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, mis hermanos, el Señor les estaba garantizando: en la medida que ustedes vayan y prediquen, mi presencia está con ustedes, yo estoy con ustedes. Aunque tal vez por momentos no lo sientan o no la sientan, yo estoy con ustedes. Y segundo lugar, la garantía de una vida sobrenatural. Mis hermanos que se gradúan, ¿verdad? En esta oportunidad, el Señor les va a dar tesis, ¿verdad? Exámenes, un par de endemoniados, un par de enfermos que uno dice: Padre, Señor, aquí estoy. Tú me dijiste que las señales vendrían. Un par de gadarenos, ¿verdad? Aquí estoy, Señor. Hermanos, lo que Dios desea es que seamos obedientes. Ahí está la garantía de toda la bendición. Las señales vendrán. Yo sé que muchos de ustedes Dios los usa en sanidad, en obrar milagros, en dar palabra a otro hermano. Tantos dones que Dios nos ha dado. Hermanos, las señales siguen a aquellos que deciden asumir la responsabilidad con humildad, con sencillez, que pueden decir: Dios, aquí estoy. Señor, aquí estoy.
yo quiero obedecerte. Aunque, ¿verdad? Aunque no haya algún nombramiento, hermano, aunque no lo unjan, ¿verdad? Con aceite o algo. Usted ya está ungido por el Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Lo que Dios le ha llamado a hacer. Eso es lo que cada uno de nosotros debemos hacer. Entonces, hermanos, resumiendo, Dios nos ha encomendado una responsabilidad: hacer discípulos y predicar. Que lo podamos hacer. Así como los discípulos lo entendieron, y entonces fueron en todos lugares compartiendo la palabra del Señor. Hermanos, compartamos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. La transformación de nuestra vida habla por sí mismo, porque ahora conocemos a Cristo, ahora conocemos a Dios, y su Espíritu Santo nos transforma cada uno de nuestros días. Como dice la palabra allá en Pedro: vosotros sois pueblo escogido por Dios, linaje divino, linaje de Dios, ¿verdad? Real sacerdocio, nación santa. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo que Él desea es que anunciemos lo que Cristo es para usted y para mí. Yo sé que Cristo ha hecho tremendas cosas en nuestra vida. Yo sé que Jesucristo ha transformado nuestro ser completamente. Algunos de los que están acá quizás algunos estaban en drogadicción y el Señor los ha transformado. Algunos quizás tenían problemas serios de alcoholismo y el Señor nos ha transformado. Algunos éramos tan odiosos, ¿verdad? Algunos éramos tan altaneros. Algunos estábamos llenos de soberbia. Nuestra boca estaba tan llena de maldad. Pero ahora alabamos al Señor. Pero ahora cantamos al Señor. ¿Y quién lo ha hecho? Gloria a Dios. Lo ha hecho nuestro Señor Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Entonces, en segundo lugar, dijimos, ¿cómo vamos a lograrlo? En el poder del Espíritu Santo. En la medida que el Espíritu Santo cada vez más nos llena, nos da la capacidad de compartir de su amor. Y hermanos, hay garantía. Está garantizada la presencia de Dios sobre nosotros y la vida sobrenatural que cada uno de nosotros anhelamos siempre vivir. Señor, yo quiero una vida que te agrade a ti, una vida de santidad, una vida de rectitud para contigo. Ahí va a estar el Señor. Por lo tanto, mis hermanos, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa de Dios. Y lo que Él nos pide entonces es: vamos, prediquemos y hagamos discípulos. El que tiene oídos para oír, que oiga. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Oh Dios mío, aleluya. Señor, esto que le dijiste a tus discípulos es para todos los que estamos en este lugar, que te hemos conocido, que hemos palpado la bendición del cielo, Señor, que hemos recibido de ti tanta bendición. Oh Dios mío, aquí estamos, Señor, entendiendo y reconociendo, Padre, que tú nos has llamado a todos los que estamos acá. Algunos tal vez tenemos tribulaciones, tenemos pruebas en el área de la familia, en el área económica, en el área personal, luchas, Señor, en enfermedad, en temores, en muchas cosas, Dios. Pero algo que hemos entendido es que más allá de todo eso, tú nos has salvado y tú nos has bendecido. Ya no somos los mismos, Señor. Tú nos has transformado por tu poder.